no llega a ser goleada, partido cómodo, pero también un partido para sacar poquitas conclusiones, me parece, ¿no? Fue tan insípido que yo no recuerdo mucho tiempo, no recuerdo nada parecido. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que sobre todo Legueira apretó muy poquito, o sea, ni siquiera verse por detrás, siempre va con muy poca... Le vino a hacer su partido de cara a las próximas jornadas. La semana jugaba contra la Areas y venían pues, a no pasar apuros. Lo comentaba al terminar con algún jugador de ellos. Parece ser que a lo largo de la semana pues, habían hablado que era una salida muy difícil, que tenían que guardar fuerzas y jugadores, como en el caso de Capello, que al final pues, no jugó. Para la semana que viene jugar contra el Areas y para ellos ese partido sí que es importante. Bueno, un poco en esa tesitura o en ese planteamiento, pues sí es cierto que nosotros de principio a fin fuimos claros dominadores, incluso sin tener un ritmo de juego espectacular o en la velocidad, ¿no? Pero creo que hoy yo saco conclusiones positivas en mis jugadores, sobre todo en el 11 que sacamos, queriendo recuperar sensaciones de ser equipo que juega en campo rival, que hace posesiones de balón largas y que busca asociaciones, y por eso escogimos pues, salir con un medio campo hacia adelante con gente de mucha calidad y que le gusta tener la pelota, pues, juntando a Ares, a Tomás, a Santi, Mon. Yo creo que el equipo en ese sentido estuvo muy bien. Ahora hay que seguir en esta línea, aumentando el ritmo y contra rivales de mayor entidad. Hace falta eso, velocidad, tanto en la circulación como la movilidad de los jugadores en muchas fases, ¿no? Sí, pero claro, no hay ahora la segunda parte. Hablo de la segunda vez, ¿no? Sí, pero bueno, el equipo estaba muy cómodos en el campo, ¿no? Lo que dices tú. Estábamos bien posicionados, pero sin velocidad. Pero claro, si tú estás dentro, ves que con eso te llega, tampoco vas a exigirte mucho más, ¿no? Pero bueno, ya te digo, un resultado muy bueno para nosotros, sobre todo los 3 puntos, con buenas sensaciones en casa, siendo un equipo dominador y bueno, yo creo que eso nos tiene que dar beneficio a medio largo plazo en jugadores que, como te decía antes, en los posicionamientos en los que los pusimos porque se sintieron cómodos y que eso nos